Bueno, vamos a comenzar esta penúltima reunión del año del Seminario de la Angustia y las Estructuras Clínicas. O sea que esta y la próxima vamos a dar un cierre a lo que hemos trabajado a lo largo de este año y vamos a retomar el año próximo, seguramente bajo el mismo modo, que es por Zoom. Supongo que la situación no va a cambiar, así que seguiremos el próximo año. Así que nos quedan esta reunión y la próxima. Bueno, voy a retomar entonces algunos de los puntos que estuvimos viendo en las últimas reuniones en relación al objeto A, que lo habíamos visto para poder articular la relación entre la angustia y el fantasma en la estructura de la neurosis. Pero para poder ubicar el fantasma en la estructura de las neurosis, fue necesario entrar, luego de haber recorrido Se pega un niño, ese modelo de fantasma fundamental que Freud nos aporta, la relación con el objeto A en la perversión. ¿Por qué razón? Porque Lacan nos viene diciendo que para la neurosis, soñar con la perversión es necesario para sostener el deseo. De la manera que el fantasma le aporta, el fantasma perverso le aporta a la neurosis la posibilidad de sostener el deseo, en la medida que el neurótico tiene mucha necesidad de sostenerlo. Así que el neurótico no cuenta, no tiene a su disposición el deseo. Aunque el fantasma sostiene el deseo, el neurótico no tiene a su disposición el deseo y necesita de la estructura del fantasma para poder sostenerlo. Habíamos visto los objetos del deseo, que eran la voz y la mirada, y cada uno de ellos estaba articulado a una estructura de la perversión. La voz estaba unida al sadismo y al masoquismo. Y la mirada, como objeto A también de la estructura de la neurosis y especialmente del fantasma, aunque los dos sostienen el fantasma, está unido al exhibicionismo y al voyerismo. No voy a retomar totalmente todo, voy a hacer una especie de raconto del tema fundamental que vimos hasta ahora. ¿Se acuerdan que para la perversión habíamos visto que el sádico es aquel que despoja la palabra e impone su voz? O sea, despoja la palabra del otro e impone su voz. Para el masoquismo necesita reponer la voz en el otro. ¿Por qué razón? El masoquista pone en cuestión la dimensión de la voz. ¿Por qué razón? Porque ella escucha, o él, sea la versión femenina o la versión masculina, escucha solo la voz fría, recorrida por todas las corrientes de lo arbitrario, y justamente le falta y no tiene la voz autorizada del padre, no la encuentra en ningún lugar. Con lo cual, llena ese agujero en el lugar del otro, reponiendo una voz en el otro que no tiene. Porque solo está sostenida por esa voz fría y arbitraria, recorrida en todas las modulaciones posibles del lugar materno.
El sádico hace todo lo contrario, no es inverso, pero despoja la palabra del otro, él impone su voz. Bueno, esto más o menos no lo voy a tomar totalmente en todo el recorrido que hicimos la otra vez, pero era para recordar esta dimensión. Vamos ahora a la dimensión del exhibicionismo y el voyerismo. Esto lo vemos en dos seminarios. En el seminario del deseo y su interpretación, donde también podemos ver la dimensión de los objetos de la demanda, que ahora los voy a volver a tomar, y también en este otro seminario, del cual extraje lo del sadismo y el masoquismo, que es el seminario de un otro al otro. El voyeur interroga en el otro lo que no puede verse. El exhibicionismo tiene una actitud pasiva, porque da a ver. Dar a ver es el primer movimiento de la pulsión. O sea, cuando recién empieza a articularse la pulsión, el primer tiempo de la pulsión es el dar a ver. El exhibicionista se junta con este primer tiempo de la pulsión y da a ver. Va a velar el campo de la mirada del gran otro y vela el goce del otro. Hay una descripción bastante interesante que toma Lacan, y ahora me voy al seminario del deseo y su interpretación, en cuanto al voyeur y al exhibicionista. Nos dice lo siguiente: el exhibicionista tiene varias condiciones, porque son condiciones que van colocando en una especie de pacto que hace con el otro, aunque no esté establecido totalmente como el masoquista que nos presenta Masoch en su libro, pero siempre hay una especie de pacto con el otro, aunque este pacto sea silenciado, no sea un pacto explícito. Y hay varios puntos en este pacto que son importantes. El primero de ellos es que el otro tiene que ser sorprendido en su deseo de complicidad. El segundo punto que también habíamos visto, que le da el marco simbólico al exhibicionismo, es que tiene que ser en un lugar público. Por lo tanto, una tercera condición, por ser en un lugar público, se expone al máximo de peligro. Y de todo esto obtiene un placer. ¿Cuál es el placer? Es la diversión de las niñitas. Cuando él expone su exhibicionismo, tiene que encontrar en estas niñitas a las cuales él se dirige el modelo de la diversión. Y él, como respuesta, se encuentra sorprendido, pero más allá del pudor. O sea, no hay un límite del pudor allí. El pudor saben que es un límite de la neurosis. Por lo tanto, se va a encontrar sorprendido más allá del pudor. No es solamente, el otro punto importante es, no es solamente lo que da a ver, sino lo que está entrevisto. Por ejemplo, un pantalón que se abre y se cierra, como para hacer entrever ahí, no dar a ver directamente, y ahí se juega de alguna manera la hendidura del deseo. Y es esto, cuando decíamos que intenta colmar el lugar del otro, es esta hendidura del deseo que el exhibicionista
intenta colmar. Vamos a ir ahora entonces, estas serían las condiciones para el lugar del exhibicionismo. El lugar del voyeur. También tiene que ver con la hendidura. Le es indispensable la hendidura al voyeur. Por ejemplo, detrás de la cerradura de una puerta, ¿no? Le es necesaria esa pequeña hendidura. Y lo que es visto para él, porque el otro era dar a ver y acá es mirar, lo que es visto tiene que estar interesado en su asunto. Por ejemplo, puede inventar qué es lo que ve detrás de esa hendidura de la cerradura de una puerta. Se cree que va a mirar a una mujer y se encuentra, qué sé yo, como dicen acá en algún lugar, con un hombre peludo. Ahora, ¿qué es lo que ve ahí? Ve algo que tiene que ver con su ignorancia. Es visto en su ignorancia. Y si se trata del objeto femenino, lo que el voyeur va a ver, el objeto femenino no sabe que es visto. Pero se ofrece al espectáculo. Participa de la indiscreción. Algo en los gestos de este objeto femenino que se presta a este juego lo traiciona. Y devela de alguna manera que se ofrece a eso. ¿A qué se ofrece? Si el otro tenía que ver con la ignorancia, se ofrece a algo que Lacan llama los huéspedes invisibles del aire. Un ojo inacible, pero siempre imaginable. La criatura en cuestión aparece en relación a un secreto consigo mismo. ¿Ustedes se dan cuenta que estos juegos que está describiendo aquí este seminario, Lacan en este seminario de exhibicionismo y el voyeurismo, lo podemos encontrar desplegados en el fantasma de la neurosis? Entonces, el objeto femenino, habíamos dicho, se ofrece a este espectáculo, participa de la indiscreción de ese ojo, algo en sus gestos cuando participa se traiciona y devela que se ofrece a eso, a este ojo invisible, a estos huéspedes invisibles del aire, un ojo que no se puede asir, que es inasible, pero siempre es imaginado. Y esta criatura está en relación a un secreto consigo mismo. El voyeur se reduce al artificio de la hendidura. Se dan cuenta que siempre tiene que ver con una hendidura del deseo. Entonces, el voyeur se reduce al artificio de la hendidura. Esto sostiene su lugar. Y está allí reducido a una función miserable. Él, el mismo voyeur, es la hendidura en su fantasma. Esta hendidura está en relación a lo que hay simbólicamente más insoportable, que es el lugar del sexo femenino.
¿Quieren que lo repita o más o menos lo pudieron captar? No sé cómo me pueden decir. Bueno, que lo repita, que repita esto. El Guayer, todo el punto. Qué difícil es poder dialogar de esta manera. El exhibicionista tiene que estar sorprendido en su deseo de complicidad con el otro. Tiene un marco simbólico que es el lugar público, por lo tanto está expuesto al máximo peligro. Le da placer que las niñitas se diviertan con esto. Él se encuentra sorprendido más allá del pudor, porque el pudor no le hace límite. Y tiene que ver también con una hendidura del deseo, porque es esa abertura del pantalón que se abre y se cierra, el cierre ese, ¿no? Y esa hendidura del pantalón que se abre y se cierra para mostrar es lo que se trata de colmar. Eso estamos en el exhibicionismo. En el voyerismo, también la hendidura del deseo le es indispensable. Lo que es visto tiene que estar interesado en el asunto. Pero lo que es visto está en relación a su propia ignorancia. O sea, no es que tiene un objetivo claro de ir a ver, sino que tiene que ver con algo de su propia ignorancia. Cuando se trata del objeto femenino, aunque después de la hendidura vea cualquier otra cosa, cuando se trata del objeto femenino, el objeto femenino no sabe que es visto, pero entra en una complicidad. Es decir, que se ofrece al espectáculo. Ustedes se dan cuenta que siempre se necesita, tanto para el exhibicionismo como para el voyerismo, una complicidad del lugar del otro. No hay posibilidad de articulación, sino es en una escena fantasmática, pero en relación a un otro. Entonces el objeto femenino se ofrece a este espectáculo, participa de esta indiscreción, pero algo en los gestos la traiciona a ella, y se ofrece a eso. Se ofrece a esos huéspedes invisibles en el aire, un ojo inasible, pero siempre imaginable que la van a ver. No es extraño que esto uno lo pueda encontrar en la histeria, ¿no? La criatura en cuestión aparece en relación a un secreto consigo mismo. Y el voyeur se reduce al artificio de la hendidura. Queda reducido a ese lugar. Se sostiene en ese lugar y queda reducido en ese lugar. Por lo tanto, se coloca en una función miserable. Él es la hendidura misma. Él es ese ojo de la cerradura de la puerta. Esta hendidura, en la cual él se transforma allí, como si se identificara con esa hendidura, en su fantasma, está en relación a lo que hay simbólicamente más insoportable del lugar del sexo femenino. Bueno, esto para completar esto que habíamos visto la última vez, que tomaba la dimensión del objeto mirada y del objeto voz. Con respecto a los objetos de la demanda, ¿se acuerdan que vimos que era el objeto oral, el objeto anal? Habíamos visto que la demanda oral es la demanda al otro, ¿sí? Y la figura fantasmática que se jugaba en esta demanda al otro, cuando se articula el goce sexual, quedaba unida
a la figura de la mantis religiosa. Esta figura de la mantis religiosa es algo que la mantis destruye. Y el goce está en la decapitación del partener. Es un fantasma que cuando está encarnado, el partener es aspirado, es cautivado. En un abrazo que finalmente va a ser mortal. Siempre tengan en cuenta que esto se trata de una imagen. Si bien se refiere a un bichito, se trata de una imagen, ¿sí? Porque el fantasma es imaginario simbólico. O sea que si hablamos del fantasma, tiene que ver con una imagen. El goce de esta imagen, en este fantasma de la mantis religiosa, está más allá de un goce virtual. Porque el órgano del que se trata es perdido en la consumación, en el abrazo mortal. Por eso la devoración, por eso es un fantasma que tiene que ver con la oralidad, y tiene que ver con la devoración. Es una de las formas de la posesión, que se puede jugar en la copulación para retenerlo en el acto. Por ejemplo, la mantis religiosa puede estar representada por la mandíbula de la partener. O sea, que se lo traga, se lo come. En ese abrazo mortal lo castra, por decirlo de alguna manera. Le gusta mucho, como dice Lacan, la cabeza del partener. Es una preferencia. Y esto es lo que este fantasma elige como este objeto parcial. Es en esta fase oral cuando se une al goce sexual y se articula en una demanda, el otro se constituye como reflejo del hambre del sujeto. Tiene una voracidad el sujeto muy grande. Quiere comerse, pero tiene una preferencia en lo que se trata. No es solo hambre, es hambre articulado y es hambre que demanda. Y es un hambre que él elige. Hay una transición, entonces, del hambre, en esta demanda, al erotismo, por la vía de una preferencia. Ustedes habrán escuchado mucho esta frase. El sujeto viene a colocarse, dice Lacan, sobre el menú a la carta del caníbal. Nunca está ausente en ningún fantasma religioso, por ejemplo, en la comunión. Y en la unión. O sea que tengan en cuenta que la oralidad no es solo con la comida, no es solo con el seno. Comienza con el seno como objeto de este momento de la demanda, pero cuando se articula con el goce sexual, arma un fantasma. Por eso el fantasma recién se articula en el momento del acto sexual para el sujeto. Es cuando la demanda oral no es solo el seno, sino que puede ser en este fantasma de la mantis religiosa, en el que en el acto de consumación se quiera abrazar y castrar al otro y retenerlo de esa manera, en una devoración.
Por eso la demanda oral también se une al fantasma del canibalismo. Porque es del cuerpo del otro que se nutre en la relación sexual. La relación sexual deviene una unión de cuerpos y tiene que ver con una absorción original, que es la mira del canibalismo. Hay una libido sexual que es un excedente de la satisfacción. Es una boca que tiene hambre. Pero es una boca que también expresa palabras, porque es una boca que articula una cadena significante. Y por allí también está la nutrición. Y siempre hay una elección, es esto sí, otro no. Los que no han trabajado este seminario, traten de volver sobre él, o los que han trabajado también vuelvan sobre él, porque es muy interesante lo que toma en relación al objeto que ustedes ven, que después lo va a volver a recorrer en seminarios más avanzados. Pero esto que toma acá, quizás no lo vuelva a traer de esta manera en otros seminarios, con lo cual es rico, es un seminario que siempre ha traído bastantes dificultades en su lectura, porque sé que son conceptos bastante elaborados simbólicamente, pero es importante que lo puedan recorrer, porque realmente da una vertiente como más simbólica, más elaborada de lo que es la demanda oral y lo que es la demanda anal, lo que es el voyerismo y lo que es el exhibicionismo en relación a la mirada. La demanda anal es la demanda del otro. Tiene que ver con la violencia sádica y con la mítica de la oblatividad. Saben que dar todo al otro tiene como consecuencia la violencia sádica. Es lo que en una dimensión de retroacción hacia el oral podríamos nombrarlo como un sadismo oral. Hay un sufrimiento particular que Lacan lo une en esta dimensión anal con un fantasma sadomasoquista. O sea, está la mítica de la oblatividad que conlleva la violencia sádica, porque se da todo al otro, la satisfacción del otro, pero su deseo queda vacío, se va por el inodoro. Y hay un enigma ahí, que es lo que queda ahí como resto en esta violencia sádica. Porque esto más, lo otro habíamos visto con la histeria, que vemos más con la neurosis obsesiva, esta oblatividad es un vértigo permanente de la destrucción del otro. La etapa anterior a esa es la del sadismo. Entonces decía que en esta etapa, de la demanda anal, está el fantasma sadomasoquista, es como una amenaza suspendida. Un ataque virtual. Sobre esto se funda la teoría sádica de la sexualidad, que tienen los niños, ¿no? La teoría sádica de la sexualidad. Siempre es necesario, para que este fantasma se constituya, la dimensión de un tercero. Y el sujeto parece indeterminado entre él y el tercero, y el otro. No se sabe qué desea más. Si desea el encuentro con ese objeto femenino o ese lugar del tercero que interviene en la escena. Porque el obsesivo intenta siempre desvalorizarse y se pone fuera de juego en toda la dialéctica erótica. Finge ser el organizador, pero queda fuera de juego. Y ahí se identifica el objeto A excrementicio.
Bueno, esto lo habíamos visto, se los traigo nuevamente en esta oportunidad. Es mucho más extenso que esto, lo que toman este seminario, porque a partir de esto va instaurando Lacan el valor que tiene la deuda simbólica, a partir del falo, de la introducción del falo y el complejo de castración. No me quiero detener mucho en esto, solamente quería recordarles esta dimensión de los objetos de la voz y de la mirada que habíamos visto y que son necesarios para la articulación del fantasma. Quiero avanzar con el seminario de la angustia. Hoy sé que acá lo paso bastante rápido, es algo como una especie de cierre que estoy haciendo de este tiempo del seminario. Y quiero colocarles una cosa interesante, saliendo un poco de la dimensión del objeto, que es lo que me parece que van a tener que ir recorriendo cada uno de ustedes en los seminarios, porque son verdaderamente importantes para la articulación del fantasma. Pero quiero avanzar con el seminario de la angustia, porque Lacan nos dice, avanzando y corriéndonos ahora un poquito entre el fantasma y el objeto, después lo vamos a retomar, una cosa importante que tiene que ver con la dirección de la cura, y que dice que a él lo critican por esto. Todos sus colegas. Cuando él dice que en el análisis la curación viene por añadidura. O sea, toda esta dimensión de la articulación fantasmática, que como ustedes saben, yo también lo sé porque es compleja, porque es complejo el concepto, porque es complejo poder aprender con H el valor de los objetos en el fantasma, tanto simbólicamente como en los objetos de la demanda, que a veces se reducen, y son tan difíciles de captar, y uno cree que va directamente a resolverle el síntoma y la problemática del sujeto. ¿Por qué? Porque todo este recorrido necesario a partir del síntoma y en articulación con el síntoma de la dimensión fantasmática, donde el sujeto se hace ser estos objetos que acabamos de desarrollar en la obra de Lacan, uno puede ir muy directamente a querer resolverle el síntoma y la problemática del sujeto. Por eso dice Lacan, no se trata de la curación viene por añadidura. Lo que hay que mejorar en una cura es la posición del sujeto. Y la posición del sujeto está absolutamente encarnada en estos fantasmas. Entonces, cuando uno dice que Lacan insiste en esto, que la curación se da por añadidura, y hay que dejar que el síntoma se instale, hay que dejar que la demanda se instale, para no acortar este camino, que verdaderamente el único camino que uno puede acortar es si puede ir trabajando con estos objetos de la pulsión. Entonces, para poder mejorar la posición del sujeto es necesario la relación al síntoma y la articulación del objeto en estos diferentes fantasmas que se van presentando. Dice que no hay nada más vacilante en el campo nuestro, en el campo del análisis, donde nos encontramos, que el concepto de curación. Un análisis que acaba con la entrada del paciente o de la paciente en la orden tercera, aunque el sujeto se encuentre mejor, en lo referente a sus síntomas, ¿es una curación?
si no se da algo del valor del reconquistado, algo de una rectificación de esa posición del sujeto. Sobre las vías perversas que el fantasma neurótico recorre. Por las que tenemos que hacer pasar al analizante. ¿Va a entrar al reino de los cielos? Dice él. A veces nos toma el pelo, ¿no? Puede ocurrir. Dice que con respecto al tema de la angustia no es fácil abordar esto, porque la angustia es algo que sabe que está en relación al analista. El analista la provoca, el analista la hace surgir. Y para eso es necesario recorrer esta dimensión de los fantasmas para luego que la angustia pueda surgir. Es decir, que es el lugar del menos fin por el cual se sostiene la angustia. Ustedes ven cómo pasa, está siempre colmado, colmado con la hendidura, colmado con la voz en el otro, colmado con la mirada. Es siempre un lugar de colmar ese vacío, esa falta que está por el complejo de castración. Es por eso que Lacan nos dice que hay tres modos de relación al gran otro, que es el lugar de los significantes, el lugar donde se articula la demanda y los fantasmas, que es para la neurosis la demanda al otro, la demanda del otro, perdón, la demanda del otro. Para la perversión el goce del otro, y el deseo del otro para el deseo de analista. O sea que ahí donde el neurótico necesita, como decíamos al comienzo, sostener su deseo a través de estos fantasmas, el deseo del analista tiene que sostener ahí el deseo para poder no angustiarse, para poder recorrer los fantasmas, para poder no colocar prejuicios en lo que el analizante nos va recorriendo, nos va dando. A darnos tiempo de ir recorriéndolo. ¿Por qué es importante? Porque el deseo del analista no puede excluirse de la relación que tiene el analista con el analizante. No podemos, dice, elidirnos del texto, de la experiencia que nosotros mismos interrogamos. Esto es deseo del analista. No elidirnos del texto mismo que nosotros interrogamos. ¿Por qué? Porque la angustia que va a surgir, nosotros la provocamos. Y con ella, con esa angustia, tenemos una relación muy determinada. Hay dos cuestiones. Cuando se trata del goce del otro, que ustedes saben que tiene que ver con la perversión, pero se articula en el fantasma de la neurosis, que nos trae como ejemplo para ubicar la angustia. Uno es la pesadilla. O sea que entramos en el lugar de los sueños, pero en ese límite del sueño, que se llama la pesadilla. Dice que la pesadilla es experimentada como la angustia del goce del gran otro. Es lo correlativo al íncubo y al súcubo. Ahora les voy a decir porque lo ubiqué acá, es muy fácil, ustedes lo pueden encontrar. Dice que la versión, fui al Google para ubicarlo, que es íncubo y súcubo, o sea que lo pueden buscar, pero bueno, se los voy a leer igual para
para avanzar con este concepto, porque Lacan le da un lugar importante, que lo correlativo de la pesadilla es el íncubo o el súcubo. Dice que la versión mítica más difundida es que los súcubos atacan a sus víctimas para absorber la sangre o la energía del hombre y así se alimentan. A diferencia de los íncubos que atacan sexualmente a su víctima. Y suelen aparecer cuando están a punto de perder su virginidad. Esto de acuerdo a la cultura popular occidental. Otra definición que encontré también es esta. Íncubo, que viene del latín incubus, que quiere decir sobre, y cubare, que yacer, acostarse, es un demonio, otra definición de estos mitos, ¿no? Es un demonio en la creencia y mitología popular europea de la Edad Media, que se supone que se posa encima de la víctima durmiente para tener relaciones sexuales con quien duerme. Esto de acuerdo a ciertas tradiciones mitológicas y legendarias. Su contraparte femenina, esta sería masculina, y la contraparte femenina se llama súcubo. Un íncubo puede buscar tener relaciones sexuales con una mujer para convertirse en el padre de un niño, como la leyenda de Merlín. Algunas fuentes indican que puede ser identificado por su natural frío pene. Dice que la tradición religiosa sostiene que tener relaciones sexuales con un íncubo o súcubo puede provocar un deterioro de la salud e incluso la muerte. O sea que miren dónde nos refiere Lacan cuando nos metemos en este lugar que se trata de la pesadilla. Yo sé que es difícil avanzar con los sueños y las pesadillas muchas veces, pero ténganlo en cuenta, porque si le da tanto lugar en relación a la angustia y al goce del otro, es porque a veces las pesadillas tienen un valor fundamental, sobre todo esas pesadillas que se instalan a lo largo de la vida de un sujeto. Entonces, esta pesadilla y este íncubo o súcubo es un ser, como recién definimos recién, que oprime el pecho con todo un peso de un goce extranjero, que lo aplasta bajo su goce. Aquel ser que pesa por su goce es también un ser que interroga. Inclusive es esa pregunta que se llama la esfinge. Por ejemplo, en el mito de Edipo, ¿no? Esta esfinge en el mito de Edipo es una pesadilla, porque una vez que resuelve la pregunta de la esfinge, entra de lleno en el incesto, ¿no? Es una figura interrogadora, o sea, es algo que oprime el pecho del sujeto, pero también es una figura interrogadora. Y siempre se propone a un enigma que tenemos que descifrar. Bueno. Muchos conceptos, pero quiero avanzar un poquito más y ya abro las preguntas.
Porque el otro punto, así como dije que hay un punto importante a considerar, cuando después que abra la cuestión de los objetos y Lacan se adentra en el seminario de la angustia, uno es el valor que le va a dar a la pesadilla, y el otro es el sueño de angustia del hombre de los lobos. Por supuesto que siempre se los recomiendo, es un historial que no tiene desperdicio realmente, y es a partir de este historial del hombre de los lobos que Lacan va a decir que la angustia está enmarcada. Para avanzar a este historial, que ustedes saben que tiene una vertiente importante que toca en el historial del hombre de los lobos, este sueño de los lobos, que tiene que ver con la mirada, o sea, con este objeto que estuvimos viendo hace un rato. Lacan se pregunta aquí, ¿cuál es la función de este objeto A en relación a la angustia? ¿Cuál es la función del objeto A que nosotros recién vimos en el exhibicionismo y en el voyerismo para articular el fantasma? Ahora se va a preguntar cuál es la función del objeto A en relación a la angustia. Y dice que la función que siempre se creyó es que la angustia carecía de objeto. La tradición de todo lo que Lacan investigó acerca de la angustia decía que la angustia carecía de objeto. Pero Lacan nos va a decir que ella no es sin objeto. Este no sin objeto es una fórmula que Lacan dice lo toma en relación al falo. O sea, no es sin objeto, porque el falo también no es sin tenerlo. Y no es sin tenerlo, así como no es sin objeto, no quiere decir que se sepa de qué objeto se trata. Tiene que ver con un objeto, aunque este objeto no se ve allí. Es la función del falo simbólico. Y la angustia está en relación a esta función del falo simbólico y del complejo de castración. Tiene que ver, entonces, entre lo simbólico y lo imaginario, donde la angustia se va a poder introducir. Siempre en el complejo de castración. Por eso decíamos, el fantasma de alguna manera sostiene el deseo y vela la angustia. ¿Se acuerdan que decíamos esto? Cuando uno va recorriendo estos fantasmas y estos objetos que velan la angustia, va a surgir en algún momento esta vacilación fantasmática que nosotros vamos a, como dice él, a introducir, que es la dimensión de la angustia. Hay que darle lugar al surgimiento de la angustia. ¿Cómo aparece este surgimiento de la angustia? De alguna manera inicialmente a partir de las amenazas en el niño, las amenazas de lo que conocemos como amenaza de castración. Si haces esto, te lo cortaré. Bueno, me quería meter en el hombre de los lobos, pero no me da el tiempo, porque si no, no voy a dar lugar a las preguntas. Pero la próxima vez lo voy a tomar porque es muy interesante. No solamente el sueño del hombre de los lobos, donde va a jugar Freud con la cuestión de la mirada, y después Lacan lo va a abordar fundamentalmente para poder colocar ahí la angustia está enmarcada,
sino que tiene que ver también con el tiempo de las entrevistas preliminares. Pueden aprender mucho de cómo Freud se introduce en este historial para saber cómo hacer en el tiempo de entrevistas preliminares, que es ese encuentro con el analista. Pueden entrar un punto que es muy importante que Lacan va a avanzar aquí, que es la relación de la angustia con el amor. Y con la dimensión de la escena de seducción. O sea que Lacan va a avanzar en este seminario con estos términos. El hombre de los lobos nos va a mostrar la escena de seducción y las consecuencias, y finalmente el sueño, que nos aporta la angustia. Bueno, voy a abrir un tiempo a las preguntas. Sé que son complejas las cuestiones que planteé hoy. Quería avanzar y recorrer rápidamente lo que habíamos visto hasta ahora. Así que abro un tiempo a las preguntas o a los comentarios o lo que quieran decir. La última reunión, si tienen ganas, les voy a contar lo que yo trabajé del hombre de los lobos para ubicar esos dos puntos, es cómo entendemos la entrevista preliminar en el hombre de los lobos y cómo entendemos de alguna manera la relación de la angustia y el objeto del amor, con las escenas de seducción. Porque Lacan va a decir que tiene que ver con la elección del objeto de amor. Bueno, preguntas. Sí. Bueno, ¿cuántas? ¿Cuántas no hay? Ve que son muchos conceptos, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, algunas vamos a poder ir recorriendo, aunque sea en este corto tiempo. Marcelo. Bueno, ¿qué tal, Marga? ¿Qué tal, Marga? Y qué tal a todos. Bueno, te agradezco muchísimo todo esto que estás trayendo. En realidad, bueno, es complejo, es difícil, son muchos pasos, pero primero me quedé en una pregunta que tenía que ver con respecto a cuando dijiste los objetos de la demanda oral, y a partir de esto que decís del hambre, que el sujeto viene a colocarse en el menú a la carta del caníbal. Pareció extraordinario, ¿no? Y me hizo pensar, al pasar por el significante hambre, en una cuestión del dolor, porque alguna vez hemos visto, y también hay una referencia literaria a eso, en Miguel Hernández, que el hambre es eminentemente primario, ¿no? Es algo que se siente primariamente y que inclusive tiene que ver con lo que después el sujeto hace con el resto del mundo, que es hambriarlo, intentar hambriarlo. Ese goce del hambre. Por eso te querría preguntar si no lo había pensado así, si puedes comentar algo de esto, de qué lugar se le puede, al hambre en el sentido de dolor, pero vuelvo porque si no por ahí no lo explicité bien. Al hambre en el sentido de dolor, ¿no? Y el dolor en el amor, en esto de ofrecerse al partener como objeto de dolor, ¿no? Al menú del caníbal, ¿no? Del otro. Esto se me ocurrió cuando escuché el hambre, insisto, y el dolor, no sin la referencia a esta literaria del hambre como dolor. Y lo otro era que esto que traes al final, que me parece piolísimo,
esto que vos transmitís y que Lacan nos ha dejado, que es un nivel estructural, que todo tiene una razón de estar. Por ejemplo, esto que decís, que el fantasma tiene una función, ¿no? Porque el neurótico ¿qué va a taponar la castración con todos estos fantasmas, a pesar de que son, de que goza, de que sufre? Y la prueba de eso es que cuando se van recorriendo aparece la angustia, porque hay algo ahí que pasó, que se está procesando. Entonces ahí vos dijiste al final, si yo te seguí bien, esto que la angustia no es sin objeto, y la cuestión del falo simbólico. Si podés ampliar algo, a ver, ¿cómo sería que al ir desarrollándose el análisis, la dialéctica del análisis, el recorrido de estos fantasmas, que tienen un sentido, que tienen una función, hacen aparecer en algún momento la función del falo simbólico? Digamos, bueno, hasta ahí, Marga. El problema de la castración. Sí, gracias, Marcelo. Bueno, con respecto al dolor, es la primera experiencia de satisfacción del niño. Sí. O sea, parte de ahí. Que el fantasma venga a obturar la dimensión, todos estos fantasmas, vengan a obturar la dimensión del deseo y sostenerlo al mismo tiempo, y del complejo de castración, donde está ese vacío, esa falta está obturado por el fantasma. Pero la primera experiencia de satisfacción con el hambre tiene que ver con el dolor. Cuando el niño tiene dolor empieza a llorar para que el seno se aparezca. Entonces, la primera experiencia es el dolor. Después, cuando se articula esa primera experiencia del oral, ¿no? Con el goce sexual, empiezan a aparecer estos fantasmas. Fantasma del canibalismo, ¿no? El fantasma de la mantis religiosa. El fantasma de lo que decía Freud como la envidia al pene. Lacan lo articula más en la dimensión del fantasma, que es querer absorber al otro, ¿sí? Y quedarse con lo del otro porque no puede soportar de alguna manera su propia falta. O sea que evidentemente en el fantasma no está el dolor. El fantasma es de alguna manera una cobertura del dolor. Cuando uno encuentra muchas veces la dimensión de la experiencia del dolor en el cuerpo, es porque algo del fantasma no termina de cubrir la falta del sujeto, el orden simbólico. Lo otro que me preguntabas era el pasaje de lo imaginario a lo simbólico. El falo simbólico sostiene el falo como significante del goce. Sobre eso se instaura el falo imaginario. Cuando uno va avanzando en la cura, hay un pasaje de esa amenaza del niño del falo imaginario al falo simbólico, ¿sí? La primera introducción del complejo de castración es por el falo imaginario, la amenaza de que te lo van a cortar, ¿no? Luego, evidentemente, lo que hay de sostén y de apertura ahí en el lugar de la falta para despejar es el falo simbólico. El falo simbólico es el significante del goce sexual, significante de la falta, el significante simbólico de la falta. Por eso Lacan lo va a mostrar como dos letras diferentes, falo imaginario como significante imaginario de la falta y el falo simbólico como el significante simbólico de la falta. Está desde el comienzo, sobre la inscripción del nombre del padre se inscribe el falo simbólico, el falo que sostiene al sujeto y de todas las posibilidades. Luego, todo el recorrido que va a ser el sujeto a lo largo de su estructuración lo va a hacer a partir del falo imaginario. ¿Se acuerdan que en el esquema que nosotros vimos, el sujeto se hace ser ese falo imaginario para el otro, ¿sí? En un determinado momento. En la cura vamos a ir recorriendo la dimensión imaginaria del falo. Pero hay un pasaje del falo imaginario al falo simbólico que es el significante fundamental que sostiene el complejo de castración. Y la angustia está en relación a eso, porque la angustia es angustia de castración.
Cuando Lacan dice que la angustia no engaña, es porque la angustia va a abrir algo ahí que está taponado. No es sin objeto. No es sin objeto. Hay un objeto ahí que viene a cubrir, ¿no?, la angustia, y que en la medida en que uno va avanzando en el análisis, eso se va a ir corriendo y, bueno, ¿para qué? Para una rectificación subjetiva. ¿Qué quiere decir que un sujeto se rectifique en su posición subjetiva? Quiere decir que el sujeto tenga a su disposición el deseo que no tiene. Pero para poder tener a su disposición el deseo sin necesidad de todos estos fantasmas que vamos recorriendo, que son necesarios para que el neurótico sostenga su deseo, hay que recorrerlos primeramente, ir, ¿no?, en los diferentes tiempos de la repetición, ir jugando con esta dimensión de vacilación que en algún momento surge, para despejar ese campo de completud. ¿Ustedes vieron que todos los fantasmas tratan de completar algo del lugar del otro? O sea, la hendidura se completa, se coloca la voz, se restituye la voz. Siempre hay algo que hay que restituir, hay que completar en el lugar del otro. ¿Por qué? Porque falla, porque no está la voz bien colocada, porque la mirada está obturada por ese fantasma y uno mira el mundo a través de ese fantasma que se constituyó en su vida, y bueno, y de ahí arma todos sus síntomas. Cree que con eso puede hacer mucho y generalmente no puede hacer nada. Entonces, a medida que uno va recorriendo esta dimensión del fantasma, se va despejando este lugar que permite de alguna manera hacer surgir esta nueva posición del sujeto. Para saber hacer con el síntoma es un modo de decirlo, pero también para poder recuperar el deseo, que siempre lo pierde. Sea la histeria o sea la neurosis obsesiva, y también la fobia. Así que sí, son conceptos fundamentales ahí, pero creo que el dolor, la angustia no es dolor, el dolor es un límite también, ¿no? Pero me parece que cuando el dolor se expresa de cierta forma, con mucha intensidad, es porque algo de la angustia no puede surgir. Y porque hay una falla en la estructuración imaginaria simbólica. Que es lo que vemos en muchos casos, que en lugar de aparecer la angustia, aparece el dolor. Porque el dolor es primario, el dolor es la primera experiencia de satisfacción. Es jugar entre la ausencia y la presencia. Es el primer juego simbólico del niño. Entonces, cuando el dolor aparece ahí como límite, es porque algo está ahí en falla, ¿no? Hay una falla posible. Bueno, Liliana. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y bueno, gracias Marga por tu exposición de hoy. A ver, parte ya lo contestaste, pero bueno, me había surgido ahí como pregunta que tenía que ver con este punto de el pasaje del hambre al erotismo. Hay un punto que vos ahí planteaste, ¿no? En relación al fantasma de devoración, colocaste es una de las formas de la posesión. Es una de las formas de la posesión cuando se pone en juego el erotismo, es una pregunta. Por eso este pasaje, ¿no?, que vos nombraste ahí. Si lo podés ampliar un poquito. Ah, hasta ahí. Sí. Sí, hasta ahí. Porque me surgió ahí que, claro, este pasaje del hambre al erotismo en parte es lo que te preguntó Marcelo, pero a mí me quedaba cuando tomaste una de las formas de la posesión. Sí, con la figura de la mantis religiosa. De la mantis religiosa, y por otra parte, claro, porque toca el fantasma de devoración ahí. Claro. Bueno. Dice así, voy a leer lo que tengo acá que había tomado del seminario, que dice así:
la migración de la libido sobre las zonas erógenas, Sí. que va manteniendo al margen una demanda. El hueco es a partir de lo que le decía a Marcelo, que es el grito de hambre, ¿no? Con el cual se empieza a articular el objeto cero, sobre todo el pezón. En el erotismo, dice Lacan, ese lugar del pezón tiene un valor agalmático, y hay un soporte del placer del mordisqueo. Y ahí se perpetúa la voracidad sublimada. En Juntos me contaban un caso, un ejemplo de un bebé que no termina de engancharse al pezón porque es muy pequeño el pezón y lo destruye, y necesita todo un tiempo hasta que el bebé y la madre se acomodan. Este tiempo de esa voracidad que no termina de instalarse, finalmente esto se articula y se perpetúa para el sujeto en una voracidad sublimada. No es del hambre, el valor erótico de ese objeto toma consistencia. El eros lo habita en una posterior, en una precu. Para que la fase oral se incluya con la libido sexual, tiene que haber, se exige un lugar de cavar la demanda. Y en ese cavar la demanda aparece la figura de la mantis religiosa. Hay que cavar la demanda para poder hacer surgir en ese lugar ese fantasma. Será goce de alguna cosa en tanto que ella lo destruye, la mantis, ¿no? Entonces ahí viene. Es un goce correlativo a la decapitación del partener. Es un fantasma encarnado. Y es llamado este fantasma, se lo llama a este fantasma, bajo la forma de querer aspirar, cautivar al otro en un abrazo que será mortal. Pero ahí ya el hambre tiene que estar sublimado. ¿Ven cómo hay un pasaje? Claro, El hambre, la voracidad a una sublimación para constituir en el goce sexual este fantasma. Entonces, es una imagen y está más allá de un goce virtual. El órgano de la copulación está perdido. La devoración puede ser una de las numerosas formas de la posesión. Pero me parece interesante que para el objeto erótico tenga consistencia, se necesita de alguna manera que esa voracidad esté sublimada. Porque inicialmente el erotismo está en el placer del mordisqueo, pero tiene que perpetuarse en una voracidad sublimada. Y ahí, al cavar la demanda del hambre, de que quiere que esté la presencia del otro, aparece la dimensión del fantasma. Es en ese límite donde la carta va a jugar. Bueno, gracias Liliana. Roberto. Hola. No se escucha. No sé por qué. No sé, por ahí tenés cerrado el micrófono, ¿puede ser? No. Bueno, no sé, esperamos que hago surgir otra pregunta y mientras vos vas colocando el micrófono. No sé qué pasa. Lidia. Hola Marga, ¿se me oye? Sí. Ahora sí. Sí, veo que se ilumina el cuadradito, así que, sí. Bueno, quería agradecerte, ay, Dios mío, cuántas preguntas. Solo que realmente me pareció divina una frase que dijiste y que me gustaría si la podías ampliar. Cuando hablabas, porque siempre hablabas de la complicidad de la que es observada, ¿no?
¿De la complejidad qué? No te entendí. Siempre cuando en tus seminarios y se lee en los libros esto de la complicidad del observado, ¿no? Sí. Nunca terminaba de captar. Y dijiste algo acá, que es los huéspedes, o sea, que la complicidad se ofrece, digamos, está ahí, algo de los gestos traiciona, debido a estos huéspedes invisibles en el aire. Un ojo invisible, pero siempre imaginable, algo así pude rescatar. Esto es debido a las marcas que van quedando de la dialéctica, de la constitución fantasmática, del ser mirado, estos restos que van quedando y son trasladados, a ver, porque esto de los huéspedes invisibles en el aire me pareció, no sé, quería ver si lo podías ampliar un poquito. Bueno, la mirada es el objeto por excelencia del fantasma, ¿sí? No tiene que ver, y sí, de alguna manera, por supuesto, tiene que ver con la constitución subjetiva, porque la mirada constituye al sujeto de alguna manera, y si eso no está, no hay, como decíamos antes, la posibilidad de que el niño, como objeto del deseo del otro, se constituya en un objeto imaginario, ¿no? Verdaderamente un objeto imaginario. El falo imaginario que viene a colmar el lugar del gran otro que en ese momento representa a la madre. Este es el primer inicio de la mirada, ¿sí? Más todos los pasos de la constitución subjetiva hasta el pasaje al padre, vuelve a darse otra vez la cuestión de la mirada con el otro. Esto es necesario para la constitución fantasmática, ¿sí? O sea, si no está esto, no estamos en la estructura de las neurosis. Ahora, el fantasma que se va a jugar en la dimensión del voyeur necesita de la complicidad del otro. Y hoy está demasiado expuesto esto, como para decir de alguna manera lo que dice Lacan acá, que son huéspedes invisibles del aire, un ojo inasible, imaginable, donde el objeto femenino se ofrece al espectáculo, en la indiscreción, de alguna manera, de sus gestos que se traicionan. Yo no sé qué pasa hoy, pero me parece que este juego fantasmático, que es posible, que lo tiene la estructura del voyeur, pero que se articula en el fantasma de la neurosis, hoy está tan abierto al espectáculo del mundo, por decirlo de alguna manera, que no sé cómo podemos hacer jugar este huésped invisible, esta dimensión de juego que hay en los gestos, en la seducción, en la dimensión necesaria para que haya complicidad entre uno y otro. Esto no es juego erótico, por supuesto. Lo que pasa es que hoy la mirada y el dar a ver y el exhibicionismo y el voyerismo están demasiado expuestos. Entonces nos sorprende que uno pueda realmente hablar en estos términos que habla Lacan en su momento, que es cómo constituir el fantasma en estos huéspedes invisibles. Pero sí es necesario siempre para el voyeur o para el exhibicionista la complicidad del otro. Si el exhibicionista no encuentra el placer en esas niñitas, no hay posibilidad de jugar ese juego. Si las niñas son indiferentes, no le dan ni 5 de bolilla a ese abrir y cerrar el cierre del pantalón, evidentemente no hay juego posible, ni placer, ni goce en eso. Necesita de la complicidad del otro. El dar a ver necesita de esas niñas. Él termina en una dimensión más allá del pudor. Como el voyeur termina en una posición miserable cuando es descubierto más allá del pudor. Pero necesita de la complicidad del otro, no hay forma. Esto se juega en la estructura de la perversión,
se va a dar siempre en el fantasma de la neurosis, va siempre, muchas veces, en el fantasma de la neurosis que uno lo tiene que descubrir. Esos juegos que se dan en esa complicidad. Pero se constituye al final de la estructura, cuando se constituye al cierre del Edipo el fantasma para el niño o para la niña. No es la mirada inicial que constituye al niño en un falo imaginario. Esa es necesaria para la constitución de la neurosis, pero el fantasma se constituye al final de la estructura. En todo el juego que va a ser ya con la apertura de la pubertad y con el acto sexual, y con el encuentro del partener. Porque toda la problemática y la mayoría parte de la problemática que nosotros recibimos en el consultorio tiene que ver con la pregunta por el amor y el deseo en relación a un partener. Muchas de ellas, y la posición sexual. O sea que Lacan siempre dice que más allá de cualquier demanda hay que ubicar esta demanda que es fundamental. La pregunta por el amor, la pregunta por el deseo, y la relación del partener sexual. O sea que vamos a tener que descubrirlo esto, en cada estructura. En la histeria es muy frecuente que esto aparezca. Quizás en los historiales no tenemos un historial demasiado avanzado de la histeria. En Freud tenemos un pequeño fragmento como Dora o El sueño de la bella carnicera. No tenemos un recorrido por la histeria más extenso como para poder verlo. Quizás El hombre de los lobos nos permite más verlo porque tenemos todo el recorrido del historial, pero es en la posición del varón. Pero esta posición del objeto femenino en complicidad al guayer no es difícil de encontrar en la histeria. Gracias, Lidia. Roberto, ¿pudiste conectarte? No. A ver, ¿ahora se me escucha? Ahora sí. Bueno, no sé qué estuve tocando. Bueno, gracias, Marga, por todo. A ver, la pregunta tenía que ver con la dirección de la cura, porque por un lado pensaba si en la dirección de la cura se puede pensar como un pasaje entre el orden o la dimensión de las entrevistas, lo entrevisto que tomaste, y lo entredicho, por un lado. Y por el otro lado te quería preguntar, ahí se me armaba más una pregunta, si en la dirección de la cura se podría pensar como digamos, como un pasaje también de los objetos de la demanda a los objetos del deseo, en el sentido de la sublimación y en el sentido de que el cambio de posición del sujeto tenga que ver con el poder hacer otra cosa con los objetos del deseo. Y pienso que sí, porque no hay modo, gracias Roberto, estaba pensando, no hay modo de llegar al deseo si no es a través de la demanda. Ajá. No es uno sin otro. O sea, que tenemos que partir de la demanda para acabar ese lugar de la demanda, para articular la dimensión del fantasma y el deseo. Por supuesto que se articulan, no es uno sin el otro, no es la demanda anal sin la voz del padre, no es la demanda oral sin la mirada del partener. O sea que no es uno sin el otro. Lo que pasa es que para llegar a la articulación del deseo tenemos que empezar por la demanda. Y la demanda tiene estos objetos que constituyen ciertos fantasmas que no están, como decir, opuestos a los objetos del deseo. Son los que nos abren el camino a los objetos del deseo. Porque uno no encuentra de entrada que alguien nos ofrezca tan fácilmente estos fantasmas que vamos articulando. Tenemos que llegar a construirlos. Tenemos que llegar a hacérselos decir. Tenemos que llegar a darle una dimensión de existencia. Por eso yo siempre digo que hay que hacer decir lo que no está dicho. Y lo que no está dicho es el goce sexual, en la mayoría de los casos. Que no es la genitalidad. Es a través del acto sexual, por supuesto, pero no es la genitalidad.
Es el modelo donde el sujeto se constituye para el mundo y para el afuera. Pero no es sin el partener. No es fácil hacer decir esto. Hay que hacerlo surgir. Entonces, sí partimos de los objetos de la demanda, pero sabemos que están sostenidos en estos otros objetos del deseo, tanto la voz como la mirada, que van a aparecer en la dimensión de la relación al partener. Hay una línea muy, ¿cómo decirlo?, muy finita entre caer en la relación de objeto común, como uno dice, la relación al otro común, y la dimensión del fantasma con su partener. Porque yo a veces escucho, muchas veces en la dirección de la cura, cuando están en supervisión, que no se puede llegar al fantasma porque hay demasiada dimensión imaginaria de la relación al otro. No sé cómo poder decirlo. La relación al objeto, mirada y voz, no es la relación al objeto pequeño. Si uno se queda en la dimensión del discurso imaginario, no llegaría nunca a esto. Por eso entramos por la vertiente del significante, por la vertiente del malentendido, por la vertiente de hacer decir lo que no está dicho, por la vertiente del sinsentido. Es ahí donde uno puede llegar a la dimensión del fantasma. Ahora, si uno se queda con eso que dice eso y no otra cosa, no se llega nunca. Ni siquiera a la demanda oral, a la demanda anal. Es muy difícil, creo que, y es todo una decisión del analista hacer decir otra cosa que eso que dice. Y es solamente porque uno puede hacer decir otra cosa que eso que dice, que los objetos pueden empezar a aparecer en esta relación fantasmática. Si no, es una dimensión imaginaria. Esto es lo que creo que es casi una propuesta para el análisis lacaniano. Gracias, Roberto. No, Adrián. gracias a vos, Marga. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Hola, Adriana. Sí, sí. Bueno, a ver. Ya no sé. La pregunta iba en la misma vía de lo que te preguntó Lidia. A ver, pero la pregunta, digo, es el Weyr, ¿no? Gira en torno a la hendidura, sería. Este es como su participación, su lugar imprescindible, para decirlo de alguna manera. Pero digo, lo que ve ahí, ¿no? Que no se sabe qué es visto, ¿es el objeto femenino? El objeto... No siempre. No siempre. Ah, bueno, ¿qué otra cosa puede ver? Lo que él puede imaginar en ese objeto femenino. Pero imaginar. No siempre. Cree poder encontrar, en algún lugar Lacan dice esto, quiere encontrar el objeto femenino y se encuentra un tipo peludo. Dice algo así, dice Lacan. No siempre va al objeto femenino, porque justamente el problema del Weyr es la hendidura del objeto sexual femenino. Claro, pero por eso digo... La hendidura es ahí el pasaje, lo que él ve a través del agujerito de la puerta. Y qué sé yo. Sí, del agujerito de la cerradura. Uno ve lo que quiere ver ahí, Ahora, cuando decías que hay una cosa, cuando está esta complicidad, ¿no? ¿Es entre ambos? Sí. Cuando hay una complicidad es entre ambos. Es la mujer que sabe que hay un ojo invisible ahí que lo está mirando y espiando. Y se muestra de alguna manera. Se da a ver a esa complicidad. Claro. En sus gestos. Puede ser un juego erótico, ¿eh? Puede ser un juego erótico en
en la dimensión del acto sexual en la neurosis, en la perversión, sí. Necesita de la complicidad del objeto femenino, no cabe duda que solo no lo puede hacer. Siempre, cualquiera de estos fantasmas necesitan del lugar del otro, de la complicidad del otro. Pero no siempre encuentra el objeto femenino ahí donde lo busca. No sabe buscar. No sabe buscar, puede ser. Gracias, Marga. Gracias. Hola, Marga. Gracias, Adriana. Hola, Marga. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola a todos. Marga, bien, bien. ¿Sabés que te escuchaba hoy y pensaba como si cada vez puedo ir, por lo menos por lo que vas transmitiendo, como una precisión allí entre los tiempos como de la cura y los tiempos de estructuración del sujeto, ¿no? Como una solidaridad allí que, bueno, que tenemos que por eso nos ofreces todos los conceptos como para pensarlos, entiendo, en la dirección de la cura y en nuestra clínica. Eso por un lado. Y ahora viene la pregunta que te quería preguntar, si la pesadilla puede a veces venir a revelar la falla en el nivel fantasmal, en la dimensión fantasmática. No siempre, digo que en algunos casos que recuerdo, como si no contara con el recurso allí de la dimensión fantasmática, y viene la pesadilla, si podríamos pensarlo. Sí, gracias, Alicia. La pesadilla puede venir en el lugar de una falla en la dimensión fantasmática o puede venir como un tiempo de la cura. Eso, claro, esas las diferencias, eso te quería preguntar. Puede venir como un tiempo de la cura donde uno va abriendo un cierto camino sí. Y algo de la pesadilla viene a mostrar esa dimensión de ese goce de otro que de otra forma no se puede expresar. Claro. Porque es lo más cercano a lo real ahí. Lo que despierta, lo que angustia, lo que atemoriza. Entonces esa opresión, como dice bien, de ese demonio, que tiene todas estas figuras fantasmáticas que nos ofrece los mitos, de alguna manera creo que sí, está en esto que puede ser un fantasma de violación, puede ser algo que va más allá, ¿no? Del miedo, un temor quizás más cercano a lo real. Puede que, pero no necesariamente porque hace una falla en la dimensión fantasmática, sino que puede que uno avance en la dimensión de la cura y surja una pesadilla para hacer surgir algo que de otra manera no podría explicarse. Claro. Gracias, Marga. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y nos vemos en 15 días para hacer un cierre de este seminario. Me gustaría tomar algo del hombre de los lobos, que me parece interesante en el cierre de este seminario, un poco más de la clínica freudiana. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima.